Gloria a Dios. Dios le bendiga al pueblo de Dios en este día. Y damos gracias a Dios por poder estar en este lugar, amén. Por el amor y la misericordia que tiene con cada uno de nosotros y que podemos estar en su casa, el fiel y verdadero con cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Hoy en este día, como había sido un día especial, a través del bautismo, que Dios le dé la fuerza al hermano para que él pueda seguir adelante y tomar buenas decisiones, amén. Comenzando una nueva etapa en su vida, siendo participante del cuerpo de Cristo. Así que hoy es un día especial porque va a estar celebrando la Santa Cena con cada uno de nosotros en este día. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso también el Señor me ministraba en esta semana con una palabra para poder compartirle y hablar con cada uno de ustedes y que pueda ser de bendición, porque así como fue como una enseñanza para mi vida, también quiero que sea de bendición y de enseñanza para cada uno de ustedes, hermanos, en este día. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios primeramente en Isaías 7. Isaías 7, 14. Aleluya. Vamos a leer en el nombre de Jesús y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Hasta ahí nomás se pueden sentar en esta noche. Gloria a Dios. Quería comenzar primeramente en esta palabra de leer en este libro del profeta Isaías, desde el principio, que ya había estado destinado, que Dios iba hablando a los profetas, que iba a cambiar una cosa, aleluya, que iba a comenzar, aleluya, nueva vida, una nueva jornada para el pueblo, porque en ese tiempo el pueblo de Dios no estaba conforme a la voluntad de Dios, y Dios tuvo que cambiar algo, cambiar de lo viejo a hacer algo nuevo. Y ya venía profetizando sobre el Mesías, sobre aquel que iba a venir y que iba a cambiar todas las cosas. Pero aleluya, ¿quién era el Mesías? Era el Señor Jesús. Amén, hermano. Pero así como hablamos en esta mañana en el programa, Gloria a Jesús, era el desde pequeño ya, aleluya, el propósito fue llegando como un niño, un bebé, y luego en el proceso de su vida, de un niño, de un adolescente, y ya un joven, aleluya, que empezó su ministerio, Dios ya tenía un propósito con todas las cosas. Y ya a través de este profeta hablaba que era necesario que el Mesías se presentara en el pueblo. Pero cuando él se presentó, muchos no le gustaron, muchos estaban cómodos y querían seguir algo lo que estaban siguiendo porque estaban cómodos. Pero también cuando el profeta Isaías hablaba de esta profecía, se había cumplido aquí en San Mateo, y vamos a compartirla en este día en San Mateo, gloria a Jesús. En San Mateo 1:22, donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahí llegó el Señor, ahí el Señor se manifestó, ahí el Señor empezó a cumplir, aleluya, del principio que ya se había hablado de él a través de los profetas, que tenía que venir, que tenía que presentarse, que tenía, aleluya, algo hermoso que hacer por toda la humanidad. No solo por nosotros, hermanos, sino por toda la humanidad, para que aquellos que conocieran al Señor tomaran la decisión de seguirle. Pero como podemos ver que muchos siguen al Señor y muchos no. Pero cada uno, el Señor ha dado la libertad de elegir, de tomar las propias decisiones. ¿Cuánto lo creen, hermano? Pero qué bueno que nosotros estamos aquí, hemos decidido seguir al Señor, hemos decidido seguir la doctrina de Él, hemos decidido tomar, aleluya, un comportamiento y una decisión importante para nuestras vidas. Pero cuando el Señor empezó a nacer acá en la tierra, ya comenzó el problema para Él.
porque él ya fue perseguido desde pequeño. Cuenta la palabra de Dios que cuando ya el nacimiento de Jesús, ya, aleluya, ya empezó a ser perseguido por el rey Herodes, porque él en solo hecho de enterarse que había un Mesías, que había el rey, que había un rey, él dijo, no, nadie me va a quitar el trono, yo soy el rey. Pero él no entendía, aleluya, el propósito que Dios tenía con la vida del Señor. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso aquí cuando hablaba de esta palabra, siempre hay propósitos por los hijos de Dios. Hoy en este tiempo hay propósitos para tu vida, hermano y hermana. Todo lo que puedas estar pasando, créele que hay propósitos si tú estás en la voluntad de Dios. Siempre descansa en Él porque hay propósitos. Propósitos en el cristiano. Propósito para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces las decisiones que tenemos que tomar son muy duras, hermano. Pero es necesario que las tomemos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso, aleluya, Dios había comenzado aquí a través de este niño. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero así cuando el Señor había, aleluya, comenzado, ya empezaban a perseguirlo al Señor. Y aquí, gloria a Dios, se cumplía también lo que iba a pasar en su vida. Y en el profeta también Jeremías hablaba de él, que lo que iba a pasar en él. Entonces dice también, para que no lo hagamos largo, dice también lo que había dicho Jeremías en 15:31. Y ahora lo podíamos ver que se había cumplido cuando se iba aconteciendo las cosas en Mateo 2, aleluya, 17, y dice así: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué es lo que pasó ahí? Cuando llegó este rey a tomar la decisión que a toda costa quería matar a los niños menores de 2 años, porque sabía, calculaba los tiempos donde el Señor había nacido, y él quería, aleluya, destruirlo ya desde antes al Señor. ¿Por qué? Porque ya estaba escrito en la palabra de Dios, hermano. Pero ahí en ese momento, aleluya, no solo fue a él en ese momento que Dios habló a su padre que lo de crianza, que fue José, que tenía que escapar con el niño, pero muchos, aleluya, no pudieron escapar, porque cuando llegó la matanza, imagínense nosotras como mamá, correr de un lado a otro, escondernos, porque sabiendo que a nuestros niños menores de 2 años los iba a matar. Imagínense ese lamento, ese lloro, como decía aquí este varón. Bendito sea el nombre de Cristo. Él, aleluya, estaba hablando de lo que esta mujer estaban pasando, porque ellos ya sabían que desde el principio, a través de las profecías, se tenía que cumplir. Y esa matanza fue tan grande que, mire, imagínense, hermano, cuántos niños habrán muerto en ese día. Pero, aleluya, desde el principio el Señor fue perseguido. Desde el principio el diablo no quería que él cumpliera el propósito que Dios tenía acá en la tierra. Por eso déjame decirte, iglesia, todo lo que tú puedas pasar, el diablo siempre se va a levantar contra tu vida, porque él no va a querer que llegues al propósito que Dios tiene contigo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si tú lo crees, entonces dale fuerte las palmas a aquel que vive, que reina. Por eso, cuando el Señor fue perseguido y se hablaba ya desde el principio, como muchos se enseña la palabra totalmente mal y dicen cuantas cosas que no son. Pero nosotros, hermanos, es necesario que aprendamos de su palabra, que es necesario que nadie nos engañe, que es necesario, vale, hermano, que tengamos que entender que el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque en ello hay vida eterna. Aleluya, en ella hay salvación, en ella hay consuelo, en ella hay guía, en ella hay esperanza, en ella hay exhortación. Por eso cuando nosotros abrimos este libro tan, aleluya, apreciado para nosotros, hijos de Dios,
Él nos habla en los momentos difíciles. No sé qué momento estás pasando en este tiempo. Déjame decirte, querida iglesia, pueblo del Señor, pueblo escogido, así como esta alabanza que decía, somos el pueblo de Dios. Fue una matanza, aleluya, impresionante. Querían matarlo al Señor, pero se tenía que cumplir las profecías de lo que tenía que pasar. Y se cumplió en ese día. Pero el Señor, aleluya, no le pudieron hacer daño porque Él salió, aleluya, del resguardo de su padre y de su madre. Pero también cuando ya el Señor, aleluya, ha comenzado el Señor a crecer, y podía ver cuando el pastor hablaba, aleluya, de la importancia de estar en la iglesia en la adolescencia. Jesús después ya de niño ya entró en la adolescencia, ya en los 12 años. Dice la palabra de Dios que sus padres lo buscaban porque no lo encontraban. Pero se dieron cuenta después, buscando primero entre sus amigos y entre su familia, digo, no, vamos a ir allá al templo. Y cuando llegaron al templo, aleluya, lo encontraron al Señor ya haciendo y empezando a hablar. Y hablar ahí con los varones, y decía, y le dijo a su madre, ¿por qué buscabas en todo lado? ¿No? Aleluya, sí tenía que haberme buscado desde el principio, porque estoy aquí en los negocios de mi Padre. Y nosotros estamos aquí en el negocio de nuestro Padre Celestial, porque estamos aquí, reunidos todos juntos, escuchando su palabra después de más de 2000 años. Estamos reunidos aquí, alimentándonos de lo que Él había dejado a través de la orden de los discípulos que escribieran estos libros, hermanos. Estamos aquí, aleluya, recordando lo que el Señor hizo en ese tiempo. Y cuando el Señor crecía, iba creciendo en sabiduría, en entendimiento, Dios lo acompañaba porque tenía un propósito con Jesús. No escapemos de los propósitos del Señor, iglesia. También el Señor, cuando ya empezó a predicar y empezó a empezar su ministerio, se presentó, aleluya, en el templo y le dieron lugar para que él leyera la Torá en ese tiempo que era, aleluya, los libros que tenían los judíos, de los 5 libros que había hecho Moisés. Y en ese tiempo ellos estaban ahí leyendo y le dieron el lugar al Señor. Y cuando el Señor empezó a manifestarse, a leer la palabra de Dios en Isaías, donde estaba el versículo donde decía, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y cuando empezó, aleluya, a empezar a decir y a ponerlo todo lo que decía en la Torá, dijo al final, hoy se ha cumplido lo que estaba escrito. Y muchos en ese momento se vinieron contra el Señor. Otra vez, Señor, querían matarlo. Por eso, hermano, a muchos no le van a gustar cuando tú le prediques la verdad de Cristo. Porque siempre va a haber, aleluya, tropiezos que querrán, aleluya, querer deshacer de lo que tú hablas, porque cuando tú te acostumbras a hablar la verdad de Cristo, el Señor, así como Él lo pasó, lo vamos a pasar nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí en Lucas 24:44 decía, Jesús dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. El Señor le hablaba todo y le decía, era necesario todo lo que yo he pasado y lo que estoy pasando, porque ya estaba escrito de mí desde el principio. Por eso déjame decirte que desde el principio tú ya estás, aleluya, destinado para el Señor. Dice que de antes de la fundación del mundo nosotros ya estábamos primero con Él. ¿Cuántos quieren creer en esa promesa? Que desde antes ya éramos del Señor y ahora vamos a volver para Él. Pero eso va a depender de nosotros. Él nos da la llave. Él nos da, aleluya, la palabra para que nos preparemos y volvamos a Él. Y cuánto anhelamos ese momento, iglesia del Señor. Déjame decirte, Dios no falla, nosotros fallamos, iglesia. El Señor decía, aleluya, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, abriré en parábola mi boca y declararé cosas escondidas. Cuando el Señor empezaba ya a predicar,
siempre hablaba en parábolas, hablaba en historias. Y para aquellos que abrían los oídos, aleluya, espirituales, discernían lo que el Señor le decía. Pero aquellos que estaban cegados porque solo estaban por los panes, por los peces, aquellos que estaban, aleluya, que Dios haga un milagro por los materiales o por tal vez en una enfermedad que tenía, no le importaba cambiar, no les importaba, aleluya, comenzar de nuevo. Ellos querían la sanación. Y muchos se acercaban, aleluya, solo para eso, pero no querían, aleluya, cambiar, como en este tiempo está pasando, iglesia. ¿Cuántas iglesias, cuántas personas se desesperan en lugares a donde hay tumulto, a donde hay mucha multitud de personas, donde dicen sanidades, milagros? Pero la gente anhela eso, pero no toma la decisión de decir: voy para cambiar, para preparar mi vida, mi alma, para irme con el Señor. Pero gloria a Dios por lo que estamos aquí, porque estamos aquí, por todo lo que pasamos, pero seguimos firmes, porque nuestra meta es seguir a Cristo e irnos con Él al cielo. Por eso cuando el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, hoy se ha cumplido lo que estaba escrito. Y es necesario que se cumpla en tu vida y en mi vida lo que está escrito de mí. El Señor sabe todo de mi vida, sabe todo de tu vida. Él sabe de tu principio y Él sabe tu final. Él sabe cómo vas a terminar. Si vas a terminar teniendo un galardón, una corona, o vas a terminar en el mismo infierno. Él lo sabe todo, hermano. Pero como nosotros no lo sabemos, nos tenemos que esforzar para poder estar en el cielo. ¿Cuánto lo creen? Por eso es necesario que tú entiendas y comprendas, hermano, que Dios no falla, somos nosotros los que fallamos. Nosotros los que muchas veces hacemos cosas que al Señor no le agrada. Y cuando aleluya, el Señor empezó a pasar todos los procesos, aleluya, en el camino, cuántas cosas le hacían, cuántos insultos, cuántos menosprecios. Cuando Él hacía señales y prodigios, le decían que a través del diablo Él hacía esas señales, lo menospreciaban. Muchas veces le decían, aleluya, que no era el Mesías, pero a Él no le importó. Él puso los ojos en su Padre. Así tenemos que poner nosotros nuestros ojos en el Señor. No mirar a la izquierda ni a la derecha, sino poner los ojos en Cristo. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Así también, cuando, aleluya, se llegó el momento que era necesario que el Señor tuviera que ir a la cruz, ese día, aleluya, fue algo diferente para toda la humanidad. Cuando el Señor, aleluya, lo estaban crucificando, cuando se estaba cumpliendo lo que estaba escrito en los profetas y en los salmos, que era necesario que el Cristo padeciese, que era necesario que muriera en la cruz del Calvario por toda la humanidad. En ese momento muchos se burlaron del Señor y dijeron que no era Él el Mesías. ¿Por qué no se baja de la cruz? ¿Cómo? Entonces este es un engañador. Pero ellos no sabían que el Señor tenía que llegar hasta el final, tenía que morir sí o sí en esa cruz, por ti y por mi iglesia. Pero cuando llegó el momento que el Señor murió, en ese momento dice que el velo se rasgó, el velo del templo, aleluya, que tanto tiempo los fariseos y los escribas guardaban ese lugar santo, que nadie podía entrar, solo un sacerdote que tomaba un proceso de preparación para poder servir en el lugar. Ese velo se rasgó y dijo: voy a hacer, aleluya, hizo el Señor un nuevo pacto, un nuevo trato con toda la humanidad. ¿Cuánto lo creen? Si tú lo creas, le fuerte la palma que te di, iglesia. Pero antes, aleluya, de que el Señor había pasado esto, ya el profeta Isaías hablaba de él, que era necesario que tenía que pasarlo. Y él había dicho en Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Desde el principio, aleluya, se profetizaba del Señor, que todo eso le tenía que acontecer, y la palabra se tuvo que cumplir en el Señor. Hubo propósito en su vida, como hay propósito en nosotros. Por eso vienen unos días, aleluya, a donde muchas veces la humanidad quiere celebrar algo, a donde algo que ya pasó hace más de 2000 años cuando Cristo nació. Pero nosotros, como hijos de Dios, nosotros no estamos para estar celebrando el cumpleaños de Jesús. Nosotros como cristianos estamos, aleluya, nuestra celebración como cristianos en la Santa Cena. Ahí, aleluya, dice el Señor en su palabra, hace esto en memoria de mí. Es el mandamiento que el Señor dejó para todos sus hijos. ¿Cuánto lo creen, hermano? No estamos, aleluya, para seguir una tradición pagana que muchas veces lo llevaron para un mercado, que lo han llevado, aleluya, para tener publicidades. No, nosotros tenemos una Navidad diferente. Y esa Navidad diferente la vamos a experimentar nosotros, que es en este día tomar, participar en la Santa Cena del Señor. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Si tú lo crees o no lo crees, la Biblia dice, hay otras ganas que te digan. Por eso acá, en el 26, aleluya. Y mientras ya en ese momento, cuando el Señor celebraba la Santa Cena antes de morir, Él nos dejó para cada uno de nosotros. Dice, mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed esto en mi cuerpo, y tomó la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo, bebed de ellas todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión, quiere decir para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino. Esto se había cumplido cuando hablaba el profeta Jeremías, cuando el Señor levantó y bendijo y dijeron, hoy es un día especial. Estaba el Señor celebrando la Pascua, como era la celebración de los judíos, pero ahí automáticamente cambió todo, porque era necesario, aleluya. Por eso cuando decía desde el tiempo, los profetas decían, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto en la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Qué quiere decir un nuevo pacto, iglesia? ¿Cuántos quieren aprender esto en esta noche? Dice, haré un nuevo pacto, quiere decir un nuevo trato, nuevas decisiones, un nuevo convenio, un nuevo acuerdo, un nuevo compromiso. Eso es lo que hizo el Señor cuando celebró la Santa Cena con sus discípulos y lo puso allá en la cruz. Terminó lo que Dios le había mandado que lo hiciera. Y nos falta a nosotros, iglesia, determinar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso es un nuevo convenio, un nuevo pacto. Ya no estamos en la ley, estamos en la gracia de Cristo Jesús. Estamos para que cada, aleluya, Santa Cena recordemos en memoria del Señor un mandamiento que Él nos ha dejado. Por eso déjame decirte, el Señor nos enseña algo importante en este día. Aleluya. Cada día es una Navidad para nosotros de recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, iglesia. Cada día tienes que acordarte. No, aleluya, solo un momento por decir de comer unos alimentos. El mundo no entiende que esto es algo espiritual. Pero nosotros sí lo entendemos porque conocemos la Biblia. Y muchas veces queremos hacer lo mismo que los demás, pero que Dios nos ayude, que podamos tomar buenas decisiones. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso acá en Corintios, iglesia, en 1 Corintios 11:23 dice lo que el apóstol Pablo había dejado luego de lo que el Señor dejó escrito. Y el mandamiento que decía de memoria de mí.
Dice institución de la cena del Señor. ¿Qué quiere decir institución? Un versículo donde muchas veces lo leemos aquí antes de celebrar la Santa Cena. ¿Qué quiere decir una institución? Dice, es establecer, que se hace referencia a un cuerpo estructurado, formado por una o más personas, cuyo objetivo es realizar alguna función. Eso es lo que, aleluya, hacemos nosotros, nos reunimos con un objetivo, establecer, poner por obra lo que el Señor ha dejado en nuestras vidas. Por eso, como decía aquí, por hoy es un día especial que vamos a estar celebrando la Santa Cena, iglesia. Y el Señor nos dice que la Santa Cena es muy importante para nosotros, para nuestra alma. ¿Cuánto lo creen, hermano? Desde el principio se venía profetizando del Mesías. Desde el principio venían hablando de Él. Era necesario que padeciese muchas cosas por nosotros, iglesia. Cuánto dolor, cuánta tristeza debe tener el Señor muchas veces cuando le fallamos, cuando muchas veces no hacemos lo que Él nos manda en su palabra. Cuánto dolor debe sentir y muchas veces decir, a pesar que yo he dejado mi cuerpo, me han hecho lo que han querido, yo lo hice por ellos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que anhelar y acordarnos lo que el Señor hizo porque Él nos amaba? Y nos sigue amando, iglesia. Sigue teniendo fe en nosotros. Sigue teniendo esperanza en nosotros, que no le vamos a defraudar, que lo vamos a seguir y que nos vamos a esforzar para hacer su voluntad y seguir con Él. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Hoy es un día especial, aleluya, para mi vida. Estamos terminando, aleluya, el año. Prácticamente a días. Y aleluya, en este año hemos pasado muchas cosas en esta iglesia. Muchas cosas que era necesario pasar. Porque Dios dice que cada cosa Él siempre tiene un propósito en la vida, no solo de las ovejas, sino nosotros como pastor, en la paciencia, en la mansedumbre, aleluya, en esperar, en guardar, en creer que todo lo que pueda pasar en la iglesia, Dios tiene un propósito, que todo tiene el control, aunque muchos se quedaron en el camino, muchos dejaron sus ministerios y muchos se pusieron, aleluya, otra vez, dejaron ministerio, pero como otros comenzaron de nuevo. Y eso es bueno, volver a comenzar y terminar el año diciendo no me voy a quedar como estaba, sino voy a seguir y voy a terminar el año en victoria. Muchos se dejaron de estar con la casa del Señor. Muchos tomaron la decisión que muchas veces el mismo diablo le hizo creer algo que no es. Pero es necesario que se cumpla. En este año, aleluya, tuve dos pérdidas, una favorable en los sentidos, lo espiritual, y la otra, que el Señor tenga misericordia. En este año he perdido una alma, aleluya, pero hay, aleluya, fiesta en los cielos, porque nuestra hermana ahora está con el Señor. Un alma que estuvo 16 años en este lugar, acompañando en las buenas, en las malas, siempre, aleluya, en el calor, en el frío, fiel en este lugar. Y fue un gozo poder verla, aleluya, que partió con el Señor, porque llegó hasta el final, aleluya, y fue, aleluya, y tomó nuestro consejo como sus pastores, aleluya. Pero también fue 16 años. Pero también he perdido una alma que la tuve 15 años en este lugar. Un alma que estuvo, aleluya, creciendo en este lugar. ¿Cuántas cosas ha pasado con nosotros? Pero ha tomado la decisión errónea. Pero mientras hay vida y esperanza. Pero hay un dolor y yo me imaginaba al Señor. Digo, Señor, ¿cómo debes sufrir cuando pierdes un alma, cuando pierdes una oveja que se te va al mundo y no quiere volver contigo? Y en esta semana, aleluya, estaba de duelo con dos almas, aleluya. Lloraba por una, aleluya, por gracia, por estar con una, y lloraba por la otra que no está. Pero fue tanto el gozo que Dios me dio y la paz en mi corazón,
porque el Señor, aleluya, me decía, hiciste lo que hiciste que tenías que hacer, enseñar y alimentar a las ovejas, que no te diga caro. Pero fue algo hermoso, aleluya, que yo meditaba y decía, aleluya, cuando estaba leyendo, estaba viendo una película donde estaba el Señor y lloraba y gemía en el huerto en Getsemaní, y lloraba, aleluya, y gemía y decía, Padre, si tengo que pasar esta copa, que sea tu voluntad, no la mía. Y podía ver el dolor, aunque era un actor, pero yo podía sentir, aleluya, el dolor del Señor, porque a mí me hacía sentir el dolor que Él siente cuando una oveja lo deja. Pero lo más hermoso, aleluya, que el Señor, aleluya, me abrazaba y me daba consuelo. Y Dios siempre tiene un propósito con nosotros. Por eso yo no dejo de creer que Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros, iglesia. Y cuando estaba, aleluya, en ese momento de duelo, porque tenía que desahogarme como yo siempre le enseño, me desahogo, lloro, gimo y vuelvo a comenzar de nuevo. Pero en ese momento, aleluya, sentí un abrazo que nunca esperaba en ese momento, porque estaba, aleluya, sola. Cuando, aleluya, sentí el abrazo, vi que alguien se acercó a mí y me abrazaba, y era mi hijo. A pesar que él no sabía que yo estaba, aleluya, así, pero él sintió su corazón y fue y me abrazó. Y yo sé que el Señor lo mandó, porque Él no nos puede abrazar corporalmente. Necesitábamos un abrazo. Por eso, hermano, ¿cuál es tu propósito, iglesia? No pierdas el propósito que Dios tiene en tu vida. Siga adelante, Cristo no falla. ¿Cuánto lo creen? Por eso en este día, bendito sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo estaba cumpliendo como hizo el Señor y lo sigue cumpliendo, y lo vamos a hacer hoy en esta noche. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue, aleluya, entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, come esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. ¿Qué quiere decir en memoria? Esto de recuerdo, de conmemoración, de recordarme a mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. ¿Cuánto van a hacer hoy en este día en memoria del Señor? En memoria de mí. En memoria de mí. Nunca te olvides. El Señor dice: no te olvides, hazlo de memoria de mí, de lo que yo hice por ti, de lo que el Señor hizo por mí, de lo que el Señor hizo por toda la humanidad. Porque toda la humanidad, el Señor no es que quiere que esté en este mundo como está. Solo el hombre y la mujer toman su decisión. El Señor no obliga a nadie, no nos obliga a nosotros para estar aquí. El Señor no nos obliga a nosotros para estar acá en la iglesia. El Señor da oportunidades. El Señor da oportunidades en cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Cristo vive. Aleluya. Levántate, iglesia. Termina el año en victoria. Termina el año en victoria. Porque hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y vamos a celebrar. ¿Cuándo vamos a celebrar? Aleluya. El otro domingo vamos a celebrar aquí. Todos vamos a celebrar. Vamos a hacer una fiesta, pastor. Amén. Y vamos a hacer una torta. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Esto es por mí. Vamos. El hermano Carlitos se ríe. Le damos gracias al Señor. Amén. Vamos a ponerlo de pie en este día.